Natasha, toma una copa, dijo su madre sin volverse. No te quedes ahí con las manos vacías. Desde que Natalia había llegado, Lyudmila Sergeyevna apenas la había mirado a los ojos. Solo le dirigía sonrisas breves y forzadas, acompañadas de instrucciones secas, como si Natalia fuera una invitada que se había colado accidentalmente en una fiesta de empresa. Obediente, Natalia tomó una copa de champán de plástico. Las burbujas subían en hilos perezosos, reflejando el resplandor de las guirnaldas multicolores que cruzaban el patio. Las viejas cortinas de cocina que su abuela solía colgar habían sido reemplazadas por unas modernas, decoradas con galones. Todo le resultaba familiar, pero a la vez extrañamente ajeno. Había unas 30 personas en el lugar, la mayoría de las cuales Natalia no conocía. Alguien la saludó, llamándola la de Londres. Otro la confundió con la hija de un conocido de Krasnodar. Un niño se le acercó sosteniendo un plato de papel como si fuera un volante, imitando el ruido de un coche de carreras. Cerca de allí, alguien pinchaba uvas con un palillo. De un altavoz Bluetooth escondido entre los arbustos salía música ambiental, algo parecido a la banda sonora de un anuncio publicitario. Todos fingían pasarlo bien, pero una sensación pegajosa de incomodidad se arrastraba por la columna de Natalia. A su lado estaba Román, su marido. Sostenía una copa de vino blanco y observaba a la multitud en silencio, con esa expresión cortés y distante que adoptaba siempre que deseaba irse, pero le parecía descortés hacerlo. De reojo, Natalia notó que Román se inclinaba ligeramente hacia adelante, como si tratara de captar un olor en el aire. Estaba buscando algo, eso era evidente. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja. Román no respondió, seguía observando, con la mirada fija en la terraza trasera. Allí, en una silla de ruedas, estaba sentado Mijail Vasilievich, el abuelo de Natalia. O mejor dicho, alguien que se le parecía. En ese instante, todo dentro de Natalia se paralizó. Iba vestido con una pulcritud que provocaba una inquietud difícil de definir. El chaleco perfectamente planchado, la raya del pelo impecable, el rostro recién afeitado. Pero no era su aspecto lo que la perturbaba, sino su absoluta falta de reacción. Sus ojos eran vacíos, como de vidrio. No miró a Natalia, ni a su hermana, ni siquiera a su madre. Solo permanecía sentado con una quietud educada, como un maniquí. «Se ve bien», murmuró alguien detrás de Natalia. Como si de verdad tuviera 90 años. Demasiado bien, pensó ella. ¿Por qué no dice nada?, susurró a Román. Lyudmila Sergeyevna dijo que tiene dificultades para hablar, respondió él en voz baja. Pero ese no es él. Natalia no tuvo tiempo de asimilar sus palabras. ¿Qué dijiste?, preguntó, girándose hacia él. Román volvió la cabeza lentamente, sin apartar los ojos del anciano. Toma tu bolso. Nos vamos. Finge que todo está bien. ¿Estás bromeando, Natasha?, dijo apenas en un susurro. Hay algo muy raro aquí. Ella le sostuvo la mirada. Román no bromeaba, ni estaba nervioso. Estaba concentrado con una frialdad quirúrgica, como un médico antes del primer corte. Ve a la casa. Tranquila. Yo iré por el coche. Nos vemos en la verja. A Natalia le costó levantar el pie. Luego, como por inercia, logró dar otro paso. La celebración seguía su curso a cámara lenta. Alguien brindaba. Alguien más tomaba una foto del abuelo en la silla de ruedas. Otra persona secaba lágrimas de emoción. Y ella caminaba entre el césped y los senderos de grava como si transitara el sueño ajeno de alguien más. Es solo el abuelo, se repetía. Está mayor, no me reconoció al principio. Nada raro. Todo está bien. Todo está bien. Dentro de la casa, subió al piso de arriba. Fue al cuarto donde ella y Román habían dejado el bolso. Natalia luchaba con el cierre, las manos temblorosas. El corazón le latía con fuerza en las sienes. Si él se equivoca, pensó, esto será ridículo, una locura. Pero si no, Román la esperaba en la verja. Cuando llegó, él le abrió la puerta del coche, como en una película de suspenso. La ayudó a subir, y enseguida se sentó al volante y cerró todos los seguros. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a explicarme qué pasa?,
Sujetaba el volante con ambas manos, los nudillos blancos de tensión. «Ese no es tu abuelo, Natasha». «¿Cómo que no?», preguntó ella. «Sus orejas», dijo Román con tono neutro. «Son diferentes». Ella parpadeó, desconcertada. «¿Qué? Sus orejas, la forma del lóbulo, la hendidura sobre el trago». Lo recordaba bien, tu abuelo tenía unas orejas muy características, como las de Chaliapin, pero las de ese hombre eran comunes, ovaladas. Y su rostro, se parece, sí, pero no es igual. Además, se mueve como un actor que sobreactúa. Natalia quiso reír, pero no pudo. Algo dentro de ella se desplazó, cambió de lugar. Él tenía razón. «Estás delirando», susurró. Román no respondió. Observaba fijamente el espejo retrovisor. «Vámonos», dijo por fin. El coche era un horno, a pesar del aire acondicionado. Natalia permanecía en silencio, mirando cómo desfilaban ante la ventanilla las hileras de casas idénticas del barrio residencial. Un solo pensamiento le martilleaba la mente, repitiéndose como un metrónomo roto. Si él tiene razón, si ese no era Mijail Vasilievich, entonces ¿dónde está? Dime, dijo finalmente Natalia, que fue solo una coincidencia. Que estás agotado, que te has equivocado. Román mantenía la vista en la carretera, como si esperara encontrar la respuesta escrita sobre el asfalto. Tengo memoria visual, Natasha. Desde niño, podría dibujar al barista de una cafetería a la que fui una sola vez. Recuerdo perfectamente el rostro de tu abuelo, sus orejas, el lunar en el cuello, los pliegues junto a los ojos. Ese hombre no era él. Ella se volvió hacia él lentamente. Entonces, ¿quién era? Creo que era tu tío. ¿Cómo se llama? Oleg Vasilievich. Natalia se estremeció. El tío Oleg, en efecto, se parecía mucho a su abuelo, especialmente en su juventud. Una vieja foto de familia, casi olvidada, regresó a su memoria, 2 hermanos frente a un abeto. La imagen, ahora borrosa, se le aparecía como una fotografía mojada. Pero el tío Oleg no estaba en la fiesta, murmuró. ¿Estás segura? Natalia quiso responder, pero no pudo. Los fragmentos comenzaron a encajar por sí solos. ¿Por qué su abuelo no había dicho una sola palabra? ¿Por qué nadie le había permitido acercarse a él? ¿Por qué ni siquiera su madre lo había abrazado, limitándose a alzar la copa y pronunciar un brindis tembloroso? ¿Sin una sola anécdota personal? ¿Dónde está Roma?, susurró. ¿Dónde está el abuelo? No lo sé, respondió él con calma. Pero creo que deberías llamar a la policía. Él asintió discretamente. Natalia sacó su teléfono y marcó. La voz de la operadora sonaba impecablemente cortés. Natalia se obligó a hablar despacio y con claridad, no quería parecer una histérica. Cuando finalmente pronunció las palabras, sospecho que el hombre en la fiesta de cumpleaños de mi abuelo no era realmente él, sino alguien que fingía serlo. Ella misma se estremeció ante lo absurdo que sonaba. Pero no se echó atrás. La patrulla prometió llegar en 10 minutos. Cuando el coche de policía se detuvo frente a la casa, la fiesta ya se estaba apagando. La música había cesado. Los invitados, percibiendo el cambio en el ambiente, hablaban en voz baja, apurando a desgana el vino de sus copas. Desde el automóvil, Natalia observaba con la frente apoyada contra la ventanilla. 2 agentes de paisano entraron al patio. Uno de ellos comenzó a hablar con su madre. Lyudmila Sergeyevna tenía el aspecto de una dueña de restaurante sorprendida por una inspección sanitaria sin aviso previo, la sonrisa forzada, tirante. Los labios le temblaban, pero se mantenía entera. Natalia vio a su madre empezar a explicar algo con una intensidad feroz, gesticulando con fuerza al hablar. Cerca de ella, de pie, estaba Gennady Petrovich, su padre, mirando fijamente hacia el seto, como si le diera vergüenza hasta levantar la vista. Uno de los agentes se acercó al hombre en silla de ruedas y le dijo unas palabras. El hombre no respondió. Entonces, el agente le pidió un documento de identidad. Lyudmila Sergeyevna corrió hacia la casa y regresó con algo parecido a un pasaporte. El policía lo abrió y revisó los datos. Natalia no podía oír la conversación, pero el lenguaje corporal hablaba por sí solo. El segundo agente se agachó frente a la silla de ruedas y le hizo una pregunta.
Finalmente, el hombre levantó los ojos y murmuró algo. Luego asintió levemente. Los oficiales se apartaron. Uno de ellos se dirigió al coche de Natalia. La ventanilla bajó. «Buenas tardes», dijo con cortesía. «Por favor, permanezcan cerca. Nos pondremos en contacto con ustedes en breve». ¿Era él?, preguntó Natalia. ¿Era mi abuelo? El agente vaciló un instante y luego respondió con suavidad. «Todavía estamos verificando ciertos detalles. Le pedimos que no se aleje de la zona». Y se marchó. Permanecieron en silencio dentro del coche. Pasó media hora. Román seguía aferrado al volante, los nudillos tensos. Natalia se cubría el rostro con ambas manos, como si intentara protegerse de una niebla espesa. «Yo le enviaba postales todos los años», susurró. «Llamaba, pedía hablar con él. Siempre me decían que estaba durmiendo, o cansado, o que no se sentía bien». Román guardó silencio. «Pensé que estaba enfadado conmigo», murmuró. «Creí que era mi culpa». «No fue tu culpa», dijo Román en voz baja. «La culpa es de otra persona». El teléfono de Natalia vibró. En la pantalla apareció el nombre de su madre. «¿Cómo pudiste?», estalló la voz de Lyudmila Sergeyevna desde el primer segundo. «Llamaste a la policía. Estás manchando el nombre de esta familia». Natalia apenas podía respirar. «¿Dónde está, mamá?», preguntó con dificultad. «No tienes derecho a hacer esa pregunta. Tú no estabas. Te fuiste y olvidaste cómo era para nosotros. ¿Dónde está Mijail Vasilievich? ¿Qué hicieron con él?». Hubo una pausa. La llamada se cortó. Su madre había colgado. A la mañana siguiente, alguien llamó a la puerta de su habitación de hotel. Natalia abrió. Los mismos dos agentes estaban en el pasillo. «¿Natalia?», preguntó uno de ellos. «Necesitamos informarle». No terminó la frase. «¿Está muerto?», preguntó ella. El agente asintió. «Falleció hace 3 años», dijo con voz suave. «Mijail Vasilievich murió en marzo. Causas naturales. Según la familia, fue enterrado en privado. Pero nunca se registró oficialmente su fallecimiento. Y eso ya es motivo de una investigación penal». Las manos de Natalia empezaron a temblar. 3 años. El agente asintió con gravedad. «Estamos abriendo una causa por ocultación de fallecimiento y posible uso ilegal de sus bienes». Natalia asintió, solo para no desmoronarse por completo. Lo que sintió en ese momento no fue traición, ni siquiera sorpresa. Fue un dolor sordo, lento, abrasado. Un dolor que venía de saber que durante 3 años había estado esperando una llamada. De alguien que, desde hacía mucho, ya no tenía manera de llamarla nunca más. Después de que los agentes se marcharon, Natalia permaneció sentada en el borde de la cama durante casi 1 hora, sin moverse. Sus ojos estaban fijos en un haz de luz que se deslizaba lentamente por la alfombra, como si el tiempo mismo hubiera quedado suspendido. Román, de pie contra la pared, con los brazos cruzados, no decía nada. No la miraba a ella, sino al silencio en el que ella se encontraba envuelta. «Se ha ido», dijo Natalia por fin. «Hace 3 años. Y todo este tiempo yo». Cayó de nuevo, subiendo la manta hasta la barbilla, como si quisiera esconderse dentro de ella. «No es tu culpa», repitió Román con suavidad. «Hiciste todo lo correcto. Preguntaste, llamaste. Fueron ellos quienes te mintieron. ¿Por qué no me lo dijeron?», susurró Natalia. «¿Por qué nadie me dijo que mi abuelo había muerto?». La pregunta quedó suspendida en el aire. La respuesta era evidente, y sin embargo, Natalia no podía pronunciarla en voz alta. Román se sentó junto a ella. «Creo que, porque temían que descubrieras la verdad antes de tiempo». «¿Qué verdad?». «Que todo lo que poseía Mijail Vasilievich, la casa, los ahorros, el negocio, fue heredado por ti, según su testamento». Tardó unos segundos en asimilar sus palabras. «Para mí, una vez te dijo que estaba orgulloso de ti», le recordó Román. Ella asintió lentamente. «¿Recuerdas cómo te apoyó cuando te fuiste a la universidad? El dinero para la residencia. Las cartas. Tus padres y tu hermana ya se habían mudado. Llevaban vidas separadas». «Sí», respondió ella, tragando con dificultad el nudo en la garganta. «Estaba sola, en otra ciudad. En otro mundo. Él fue el único que siguió escribiéndome».
Román sacó su tablet y buscó algo en la pantalla. Luego se la extendió. Mira, es el registro público de testamentos. Información abierta. La última actualización, hace 5 años. Mijail Vasilievich Beliayev, heredera designada, Natalia Viktorovna Beliayeva. Ella se quedó mirando la pantalla. Las letras se desdibujaban ante sus ojos. Todo le parecía irreal, como si alguien lo hubiera escrito en un delirio febril, embriagado. Yo no lo sabía. Ellos sí, dijo Román con dulzura. Y por eso nunca te dijeron que había muerto. Porque si lo hacían, tú heredabas la casa. Así de simple. Al día siguiente, recibió una llamada de un hombre que se presentó como Andrei Elevovich. Un abogado que en el pasado había trabajado con Mijail Vasilievich. Su voz era comedida, profesional, pero Natalia percibió, bajo la fina capa de cortesía, un cansancio profundo, como de quien ha convivido mucho tiempo con la decepción. Natalia Viktorovna, llevo tiempo intentando localizarla. Estoy aliviado de que finalmente se haya presentado. Lo siento mucho, titubeó Natalia. Mijail Vasilievich le dejó todos sus bienes. El testamento fue debidamente notariado, entregado y registrado de forma oficial. Lamentablemente, no pude notificarle antes, todos los contactos que su abuelo proporcionó resultaron inaccesibles. Sospecho, con pesar, que ciertas personas interesadas pudieron haber influido en esa situación. Se refiere a mi familia, dijo Natalia en voz baja. Preferiría no hacer conjeturas hasta que concluya la investigación, respondió el abogado tras una breve pausa. Me pondré en contacto con usted cuando se fije la fecha de la audiencia. Creo que necesitará representación legal. Sin embargo, según consta hasta el momento, el testamento le otorga plenos derechos sobre la casa, los activos bancarios y una participación en una pequeña empresa constructora. Natalia volvió a guardar silencio. Lo siento, aún no puedo creer que mi abuelo ya no esté. Conocí a Mijail Vasilievich durante 20 años, dijo el abogado en voz baja. Era un hombre reservado, pero cada vez que hablaba de usted, lo hacía con una calidez inconfundible. Natalia salió del hotel con una chaqueta ligera, sin molestarse en mirar a su alrededor. Caminó hacia el viejo barrio, hasta la casa donde había pasado su infancia. Ahora le parecía grotesca. La pintura fresca, las ventanas de PVC, los toldos, los paneles solares, las guirnaldas enredadas, todo coronado por un gnomo de jardín de pésimo gusto junto a la entrada. Ya no era la casa de Mijail Vasilievich. Era algo ajeno, ocupado. Natalia no tocó el timbre. Simplemente se quedó allí, de pie, durante un rato. Fue en ese patio donde su abuelo cortaba tablones y construía casitas para pájaros. En ese patio donde contaba historias. Historias sobre el bosque, sobre la vida, sin nunca esquivar la verdad. Y ahora, llevaba 3 años yaciendo en algún lugar, nadie sabía dónde. Sin tumba, sin lápida, sin siquiera una palabra de despedida. Porque aquellos a quienes alguna vez llamó familia decidieron que era más sencillo silenciar su muerte. Montar una farsa, robarle incluso el derecho a decir adiós. Esa noche, ya tarde, sonó su teléfono. En la pantalla apareció un número conocido. Era su madre. Natalia contestó. «Has destruido todo». La voz de su madre era baja, casi metálica. «Todo lo que construimos, nunca fue suficiente para ti. Solo quería saber cuándo murió mi abuelo. Eso no te incumbe. Tú te fuiste, nos abandonaste, y ahora vuelves por la casa, por el dinero. Eres una extraña, ya no formas parte de esta familia. Entonces dime, ¿dónde está?» Silencio. ¿Dónde lo enterraron? La voz de su madre se volvió glacial. «Eso no es asunto tuyo». «Sí lo es. No es solo algo personal, es humano. Es memoria. Hicimos todo según sus deseos», espetó su madre. «No quería funeral, no quería ceremonias. Todo lo que hicimos, lo hicimos por él. Por su paz. Pero tú solo quieres arrebatar. Yo quiero la verdad. Ya es demasiado tarde». Y la llamada terminó. 3 días después, Natalia recibió una citación formal. Las autoridades investigativas solicitaban su comparecencia para prestar testimonio en un caso de ocultación de fallecimiento y fraude hereditario.
Se dirigió a la comisaría en absoluto silencio, como si hubiera tragado un sorbo de té hirviendo. Todo dentro de ella ardía, y sin embargo, su rostro no dejaba ver ni una grieta de dolor. En la oficina la recibió un investigador, un hombre de unos 40 años, Alexander Yurievich. Gracias por venir, Natalia Viktorovna, dijo con tono firme pero cortés. La situación es compleja, pero ya hemos recopilado testimonios clave. Podemos compartir con usted nuestras conclusiones preliminares. Ella asintió. El investigador desplegó varios documentos sobre la mesa, fotografías, informes, registros oficiales. Mikhail Vasilievich Beliayev, su abuelo, falleció el 11 de marzo de 2022, dijo con tono firme. Causa de muerte, degeneración cardiovascular relacionada con la edad. El informe forense confirma que se trató de una muerte natural. No se encontraron signos de trauma, envenenamiento ni intervención externa. Natalia cerró los ojos. Su cuerpo fue incinerado, continuó el investigador, sin notificación al registro civil y sin que se formalizara el acta de defunción. Eso, por sí solo, constituye una infracción legal. La urna con sus cenizas fue enterrada en una propiedad rural que pertenece a su tía paterna. Sin placa, sin inscripción, ninguna señal que lo recuerde. Como a un perro, murmuró Natalia, con la voz hueca y sin emoción. No emitimos juicios, respondió él tras una pausa. Solo estamos estableciendo los hechos. ¿Por qué lo hicieron así? Lo más probable es que quisieran retrasar o evitar el proceso de sucesión. Se recostó ligeramente en su silla. Según el testamento, redactado y legalizado en 2018, usted es la única heredera. Ni su madre, ni su padre, ni su hermana figuran en el documento. Natalia no se sorprendió. El asombro se le había agotado hacía tiempo. En los 3 años posteriores a su fallecimiento, prosiguió el investigador, su familia siguió accediendo a la cuenta bancaria de Mikhail Vasilievich. Realizaron extracciones, pagos y transferencias. El total asciende a unos 7 millones de rublos. Ese dinero se destinó a la renovación de la casa, a tratamientos médicos para Lyudmila Sergeyevna y Natalia Gennadievna, y a varias compras de alto costo. En resumen, vivieron con su dinero. Cuando él ya no estaba, Natalia no dijo una palabra. El investigador deslizó una hoja de papel por la mesa. ¿Desea presentar una demanda civil por compensación económica? Natalia miró largo rato la línea en blanco donde debía ir su firma. Vaciló, luego asintió y firmó. Sí. Al salir, una ráfaga de aire frío golpeó su rostro. Caminó sin rumbo fijo, pasó frente a la farmacia, luego por la escuela donde había estudiado de niña. Y más adelante por el parque donde su abuelo solía alzarla en el columpio y atraparla entre risas cuando volaba hacia él. Esa risa contenía todo: calidez, protección, amor. Todo aquello ahora perdido para siempre. Se detuvo ante una máquina expendedora de café, insertó un billete y pulsó el botón de negro, sin azúcar. Un hombre de unos 60 años, con chaqueta de entretiempo, se acercó y le dedicó una leve sonrisa, como si supiera. Usted es la nieta de Mikhail Vasilievich, ¿verdad? Natalia se giró. Sí, ¿nos conocemos? Soy Marat Salimovich, dijo él. Trabajamos juntos en la constructora. Era un hombre honesto, nunca se aprovechaba de nadie. Siempre estaba dispuesto a ayudar. Cuando falleció, llamé a su madre para preguntar por el funeral. Ella me dijo que aún vivía, que simplemente estaba enfermo. Me pareció raro, pero creí que no era asunto mío. Natalia asintió en silencio. Si hubiera sabido que terminaría así. Marat Salimovich negó con la cabeza. Pero usted hizo lo correcto. Tuvo el valor de enfrentarse. Y en cuanto a personas como su madre, que Dios las juzgue. Se alejó caminando. La máquina terminó de llenar el vaso de cartón. Negro, como el vacío que sentía en el pecho. Las primeras noticias comenzaron a aparecer en línea una semana después. Al principio, solo en foros locales. Luego, la historia se propagó a los portales de noticias. Mujer en Moscú demanda a su familia por suplantación de identidad de su difunto abuelo. Familia ocultó la muerte de pensionista durante 3 años para bloquear herencia.
Escándalo en la fiesta de cumpleaños, nietos descubren que su abuelo llevaba años muerto. Los comentarios fueron variados. Algunos defendían a Natalia, otros la condenaban. Joven y sinvergüenza, se fue del país y ahora viene a quedarse con la casa. Solo quiere sacar provecho. Si no fuera por ella, nadie se habría acordado del viejo. Se me hiela la sangre. ¿Cómo puede alguien ocultar la muerte de un familiar? Natalia no leyó todos los comentarios, pero vio los que importaban. La verdad ya no vivía solo en su mente. Había salido a la luz. Y no había forma de enterrarla de nuevo. Un mes después, el tribunal ordenó la transferencia de la casa, el terreno y los bienes restantes a nombre de Natalia Viktorovna Beliáyeva, de acuerdo con el testamento. También declaró culpables de fraude a Lyudmila Sergeyevna, Gennady Petrovich y Natalia Gennadievna, imponiéndoles a cada uno una condena suspendida de 3 años. Oleg Vasilievich, quien se había hecho pasar por el abuelo durante la fiesta, admitió su participación y colaboró con los investigadores. Sus actos fueron clasificados como engaño deliberado para encubrir un delito, y también recibió una sentencia condicional. Se mudaron en silencio, sin discusiones, sin despedidas. Solo dejaron una nota sobre la mesa de la cocina, escrita con la letra meticulosa de su madre. Siempre tuviste talento para quedarte con lo que nunca te mereciste. Natalia arrugó la nota entre los dedos, la arrojó al fregadero y le prendió fuego con un encendedor. Observó cómo las llamas la devoraban, rápidas, voraces. Como si el duelo se quemara por dentro. Aunque los recuerdos permanecieran intactos. La casa quedó vacía. Natalia volvió sola, acompañada únicamente por un abogado y un oficial del juzgado para documentar la entrega de llaves. En la pared de la cocina colgaba un reloj torcido. Silencioso, sin tic-tac, recorrió la casa lentamente, pasando los dedos por las paredes, tocando el pasado. En el armario de almacenamiento encontró una caja de herramientas antigua. Los mismos formones y destornilladores que su abuelo usaba para construir estantes, reparar ventanas y hacer juguetes. También estaba su cepillo de carpintero, desgastado por los años de uso. El olor la golpeó de inmediato. El mismo aroma que recordaba de la infancia. Madera y metal, impregnados por el tacto de un hombre que ya no estaba. Sostuvo la herramienta entre las manos y rompió a llorar. Por primera vez, de verdad. No por la injusticia, no por la traición, sino porque al fin comprendía. Su abuelo había estado con ella todo ese tiempo, incluso cuando nadie más lo estuvo. Una semana después, Natalia regresó a Londres. La casa quedó cerrada, pero ahora era su responsabilidad. Contrató a un equipo de restauradores para preservarla. ¿Qué piensas hacer con ella?, le preguntó a alguien. ¿Alquilarla? ¿Venderla? No, respondió. Quiero que vuelva a respirar. Quiero que se llene de vida, no de vacío. Quiero que sea como era cuando él vivía. Decidió convertir la casa en un pequeño taller y espacio creativo. Lo llamó, sencillamente, el taller de Mijail. Allí, la gente fabricaría objetos con sus propias manos, enseñaría carpintería a niños, organizaría exposiciones y veladas de memoria. Esa es la herencia, le dijo una vez a una periodista que vino a entrevistarla. No el dinero, ni los metros cuadrados, sino la posibilidad de continuar lo que alguien empezó en vida. Natalia no volvió a tener contacto con sus padres ni con su hermana. Ellos intentaron llamarla, enviaron mensajes. Su madre dejó una nota de voz que decía: «Has destruido lo que tardamos años en construir. Felicitaciones. Ahora estás sola». Natalia nunca respondió. A veces, en raros momentos de duda, se sentaba en la cocina de su apartamento en Londres y pensaba: quizás fui demasiado lejos, quizás debería haberlo dejado pasar. Pero entonces recordaba la mirada de Román cuando le dijo: ese no es tu abuelo. Recordaba cómo le habían negado la oportunidad de despedirse, cómo durante años le ocultaron la verdad. Y entonces, todo volvía a encajar.